Nosotros como el Sindicato de Empleo Público, hace tiempo que a nivel salud, como representantes de salud, estamos reclamando, en base a una promesa que teníamos del gobierno provincial, de terminar con el trabajo precario que estaba utilizando el gobierno de la provincia, que tomaba personal para cubrir faltantes de recursos humanos en forma de monotributista. Hace 1 año y medio que nosotros hemos tenido la promesa del ministro de Salud y del señor gobernador de ir terminando con ese sistema de trabajo. Pasa que después de 1 año y medio nos encontramos con que todavía el gobierno provincial no cumplió con esa parte y seguimos teniendo trabajadores en esas condiciones, como monotributistas, que es un recurso precario. ¿Por qué? Porque cobran cada 45 días, trabajan mayor cantidad de horas, no tienen vacaciones, no tienen asistencia médica. Entonces nosotros queríamos que el gobierno en sí cumpla con esa parte, es decir, de terminar de pasar a contratados a todos los monotributistas. Por otro lado, sigue habiendo un faltante de recursos humanos dentro del área de salud y el gobierno opta por otra modalidad, de la cual tampoco estamos de acuerdo, porque es contratar gente para cubrir vacantes por 120 días. ¿Qué pasa? Vos tenés a alguien que te cubre un lugar donde está haciendo falta un recurso humano por 120 días. Cuando se vence, tenés que volver a pelear para que te lo renueven o no te lo renueven, depende a las necesidades o a la economía de la provincia. Y nosotros no nos sirve porque estamos teniendo un lugar donde hace falta un agente de salud que no está siendo ocupado correctamente. ¿Cómo está el hospital regional de Marcos Juárez hoy en día? Hoy por hoy, y si hacemos un repaso un poquito hacia atrás, cuando hicimos la última asamblea donde hubo una cantidad importante de reclamos, a 2 meses y medio, casi 3 meses de eso, el hospital ha cambiado muchísimo, mucho, es decir, que la mayoría de los reclamos que hemos hecho fueron cumplidos o fueron satisfechos, es decir, desde lo que fue aparatología, donde habíamos hecho un reclamo importante, eso se cumplimentó en estos días. Con respecto al tema del agua caliente, se ha puesto en servicio un termotanque industrial también hace pocos días, que el doctor Fragassini lo había anunciado por televisión y por los medios. También, con respecto al tema de recursos humanos, hemos mejorado mucho, ya que uno de los problemas grandes que teníamos era la falta de anestesista. El servicio de anestesiología se ha normalizado, se inauguró el servicio de neonatología. Una de las dudas que teníamos era si ese servicio se iba a inaugurar con la cantidad de personal necesario para que el servicio tenga un normal funcionamiento, cosa que hemos tenido una respuesta importante, porque no solo tenemos el personal médico para que funcione correctamente neonatología, sino también el área de pediatría, y a su vez ha mandado recursos humanos de enfermería. Desde ese punto de vista realmente creo que hemos avanzado mucho en estos últimos 2 meses. Hay un pequeño déficit que se da, creo, pero porque se da a nivel provincial en todos los hospitales, sobre todo en los hospitales más grandes, como el neonatal, en la maternidad, que es la falta de obstetra. Nosotros obviamente no estamos al margen de ese problema, está ese servicio con un déficit de recursos humanos. Y quedaría pendiente, y creo que es algo que veo que de a poco se va a ir normalizando o formando, que es el servicio de ambulancia, la falta de un profesional médico para cubrir el servicio de ambulancia. Pero sí se está incorporando recurso humano en ese sentido, y creo que a corto plazo ese va a ser un servicio que va a funcionar normalmente. Nosotros en parte lo que pretendemos es que el gobierno tome conciencia, es decir, y que termine de cumplimentar lo que nos prometió hace 1 año y medio con el trabajo precario. Es decir, que estos contratos que se hacen por 120 días en realidad no sean así, sino que sean contratos de gente que está ocupando un cargo, o sea, está ocupando un lugar de trabajo que está vacante. Es decir, no podemos estar cada 120 días, salir a la calle a pedir que se le vuelva a dar trabajo a esa gente. Nosotros hoy por hoy en enfermería estamos completos, pero que vamos a tener un déficit porque tenemos 4 personas en enfermería en ese sistema de trabajo, que si quedan sin trabajo tenemos que volver a pedir para recuperar esa fuente de trabajo y se nos complica. Entonces queremos que el gobierno ponga reglas claras con respecto a eso. Y por otra parte, el último punto sería un reajuste del reclamo salarial, porque en realidad a nosotros habíamos arreglado un aumento que era por el 20%, que era más o menos el techo por el cual habían arreglado todos los gremios. Pasa que nosotros estamos teniendo un básico muy bajo, y bueno, ese aumento es sobre el básico. Es decir, cuando nosotros hicimos ese arreglo, un básico de un enfermero profesional era de 1.900 pesos, no llegaba a los 2.000 pesos, y por hoy con el aumento está en los 2.400 pesos. Un médico con un cargo de 35 horas de guardia activa
es decir, guardia activa que cumple las 35 horas semanales dentro del hospital, está con un básico igual, casi 2.500 pesos, y juntando adicional y todo llega a 4.500 pesos, 4.600 pesos. Entonces el reclamo de un reajuste salarial se da en el marco y en el contexto de que, bueno, del faltante de recursos humanos, de que todos estamos haciendo un gran esfuerzo y de que en realidad cuando nosotros arreglamos por ese techo de un 28% o un 30% a principio de año, nos indica que la inflación del país ha sido muy superior a lo que en realidad nos muestra el índice, y bueno, que estamos tratando junto con los demás gremios de obtener un reajuste salarial.